a nombre de nuestra institución, el Poder Judicial, en los diferentes espacios donde intervenimos, primeramente en la Comisión Revisora del Código Penal, que aprobó el proyecto 2008-2010, luego en la Comisión que configuró lo que va a ser la base de la Ley 30.076, una comisión de magistrados de la Corte Suprema, que también tuve el honor de presidir, y que remitió al Congreso, previa aprobación de la Sala Plena del Poder Judicial, un bosquejo de cambios que tenían, como decíamos, una proyección más directa en lo que atañe a la determinación de la pena. Esa es una razón, pero la más importante es la que podíamos nosotros identificar como una razón práctica, una razón de conexión entre el Poder Judicial, los jueces penales y la comunidad. Si había una especie de tarea pendiente o un déficit funcional importante desde la judicatura hacia la sociedad, era esto. La determinación judicial de la pena no había alcanzado un estándar de consistencia en línea argumentativa, de validación técnica de los resultados punitivos, de recepción positiva, obviamente, de la ciudadanía. La pena siempre era una incógnita para la población. La pena nunca se justificaba desde una sentencia, por más larga que ésta pudiera ser. La moraleja siempre era la misma: críticas constantes a la decisión punitiva. Y esto teníamos que asumirlo y aceptarlo como una consecuencia lógica de lo que era justamente el desarrollo de esta actividad por parte de jueces y, como veremos, también por parte de fiscales y también de abogados. ¿Cuál era el no haber podido en más de, yo diría, 90 años de legislación penal, construir un esquema operativo de determinación de la pena? Pero al margen también había otra razón importante y que hace de este cambio una realidad normativa de relevar. Y es el hecho de que la universidad olvidó este espacio en la formación de los estudiantes. Raro era el caso de encontrar en algún texto de los que circulaban en el medio alusiones técnicas, alusiones sólidas a las consecuencias jurídicas del delito en general y a la determinación de la pena en particular. El esfuerzo mayor de nuestros juristas se volcaba siempre a la teoría de la imputación, la teoría del delito, y cuando había que hablar de las penas, pues las ideas eran o muy difusas, o muy genéricas, o no había ideas. ¿Y de dónde íbamos a tener jueces y fiscales si no era a partir de la universidad? Aquí empezaba el problema. De ahí que el Poder Judicial, a partir del año 2007, comienza a promover una política dirigida a potenciar la aptitud, la calidad, la destreza de los órganos jurisdiccionales en lo penal para decidir penas. Porque si hay algo que identifica a un juez penal es eso, saber decidir penas. El juez que no conoce o no puede decidir penas tiene muchos problemas y nos crea muchos problemas. De allí que la tarea era esa. Es por ello que dedicamos 4 acuerdos plenarios casi sucesivos a tocar temas de determinación de la pena usando pretextos. El primer pretexto fue la normativa vinculada a la reincidencia y la habitualidad. Su reincorporación, que generó conflictos hermenéuticos, que generó procesos de inconstitucionalidad, que generó críticas, sirvió a la Corte Suprema como un componente de coyuntura que nos permitía, bajo una revisión vía un acuerdo plenario, construir un primer esquema de determinación judicial de la pena. Y es el que ustedes se encuentran en el acuerdo plenario 1 del 2008, que justamente, usando, como decía, de cortina la reincidencia, lo que en realidad busca es poner las primeras bases para una
construcción de un modelo operativo de determinación de la pena. Luego vinieron otros acuerdos plenarios, como aquel relacionado a la aplicación del concurso, de las reglas sobre concurso real de delitos. Luego, incluso un acuerdo más detallado, más técnico aún, superar la problemática de la concurrencia de circunstancias agravantes específicas de diferente grado o nivel a partir de las modificaciones producidas en el delito de robo y en sus agravantes, el artículo 189, e incluso avanzamos más y llegamos a postular un acuerdo plenario sobre consecuencias accesorias. Esto es sobre las sanciones penales para la persona jurídica. Por si eso fuera poco, como cerecita también en la torta, nos metimos al ámbito procesal y construimos reglas para producir penas más coherentes en los procedimientos de terminación anticipada. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que, a pesar de todos estos acuerdos plenarios, a pesar que dentro de sus diferentes fundamentos se había configurado lo necesario para desarrollar en línea práctica el principio de pena justa, la praxis que controlábamos desde la sentencia que conocíamos en la Corte Suprema seguía siendo la misma, solo que ahora uno de los fundamentos era citar los acuerdos plenarios, aunque a la hora de las definiciones se acababa con los mismos resultados. Eso llevó a que incluso se adopte una medida más drástica: emitir una directiva de la Presidencia del Poder Judicial. Esto es ya letras mayores. Es decir, ya obligar a que se use el acuerdo y se aplique sus reglas. De lo contrario, ya las consecuencias venían en el plano disciplinario. Pero ese que podríamos calificar de exceso necesario, tal vez, fue acompañado, como decíamos, de un proceso más lento, pero que entendíamos de mayor proyección: configurar un marco normativo apropiado, diferente al que rige en los modelos tradicionalmente utilizados en esta materia o desarrollados en línea de información teórica en otros países, por citar España, Colombia o Alemania. Y es por ello que, aprovechando también nuestra intervención en los canales regulares de modificación del derecho penal sustantivo, sobre todo las comisiones revisoras del Código Penal, planteamos, primeramente construimos, luego planteamos y finalmente logramos que se aprobara un modelo diferente, que de hecho tiene las desventajas de que tuvo que pasar por el Congreso. Y en el Congreso lo que hacemos los jueces para aportar cambios legislativos no siempre sigue la ruta que esperamos, y por allí se producen cambios que, si bien en este caso, a Dios gracias, no desdibujaron totalmente el modelo, sino dejaron algunos vacíos que ahora mencionaré y que debemos de ir superando. Yo creo que vía jurisprudencia, esto es tal vez con nuevos acuerdos plenarios. La historia entonces más o menos es esa, de por qué tenemos un nuevo marco legal. Pero este marco legal está vigente desde el día siguiente de la promulgación de la ley 30.076. Por lo que yo veo, pocos se han dado cuenta de ello, ya que siguen aplicando las mismas reglas anteriores a esta reforma. Con lo cual, para algunos de mis alumnos, por ejemplo, señor, y eso no es un prevaricato flagrante, pues son letras mayores también, pero hay que entenderlo más bien de otra manera. Yo lo veo más bien como recelo, como preocupación, como el suceso natural de no haber producido una vacatio legis equivalente a la que tuvo la ley 30.077 y que fue la que reclamó el Poder Judicial, pero que sin embargo, ya aquí el primer problema, el Poder Legislativo no tomó en cuenta. De hecho, nosotros habíamos planteado una vacatio legis mínima de 6 meses que permitiría una línea de desarrollo capacitacional que debía de ser implementada por los sectores involucrados.
Ministerio de Justicia para el rama de los abogados defensores de oficio, el Ministerio Público para los fiscales, el Poder Judicial para los jueces penales y los colegios de abogados para los abogados en ejercicio. En definitiva, iba a haber un espacio, pues, para difundir lo que era este nuevo modelo, que tiene otra desventaja: no tiene literatura afirmada. Su servidor está por concluir el libro que corresponde como gestor o promotor de esto en breve. En breve saldrá nuestro trabajo final, nos ha llevado un tiempo, pero tiene una razón, que es la que voy a señalar luego. Yo digo siempre, y aquí nuestros amigos del Ministerio de Justicia ya lo conocen, que cuando debo referirme a este nuevo procedimiento de determinación judicial de la pena en una línea de capacitación o de información o difusión, suelo hacer mención a un símil, especie de metáfora analógica, precisando que este procedimiento debemos asimilarlo, debemos internalizarnos en él, recordando una de nuestras experiencias de la infancia o de la adolescencia. ¿Cuál es o cuál fue? Aprender a manejar bicicleta. Todos nosotros, en algún momento, veíamos con envidia, a veces con molestia, cómo contemporáneos nuestros, niños o adolescentes, se desplazaban con mucha solvencia con sus bicicletas, lograban mantener el equilibrio, el manubrio, llegaban a tal dominio de la bicicleta que incluso manejaban la bicicleta sin las manos. Y nosotros nos sentíamos como algo alejados de esa habilidad, de ese placer que experimentaban estas personas manejando la bicicleta. Y nos decidimos en algún momento a aprender a manejar la bicicleta. Y de hecho, con una bicicleta propia o ajena, empezamos a intentarlo. Y como debía de ser, sufrimos muchas caídas, estuvimos a punto de dejarnos vencer por el temor, por la vergüenza de no poder dominar la bicicleta, pero hubo alguien siempre que nos dio el aliento, nos dio la confianza y fue apoyándonos. Primeramente nos tomaba en el equilibrio, hasta que finalmente nos dejó y en el día menos pensado comenzamos a manejar fluidamente la bicicleta y llegamos finalmente a hacerlo sin manos, tal vez luego sin dientes, pero lo hicimos de esa manera. Pues esto es igual. Aquí no hay otra alternativa que asumir el reto de hacer el cambio, de tomar confianza y reconocer que no podremos dominar esta técnica inmediatamente, que debemos persistir, sin embargo, en su práctica, en la internalización de sus categorías, hasta llegar finalmente a poder producir los resultados que este cambio postuló desde un inicio, que los jueces penales apliquen penas justas. Pero además, penas que tengan una argumentación suficiente para explicar el resultado punitivo obtenido. Es esa, entonces, la tarea que el Ministerio de Justicia ha tenido la gentileza de delegarnos en esta ocasión, cosa que asumimos con no solo interés y responsabilidad, sino con el grato placer que me causa estar nuevamente en Arequipa. Para adelantar y finalmente esta parte introductoria, debo mencionarles que todo está por construir. Tenemos que configurar
una nueva dogmática. Vamos, digo yo nueva porque algo escrito sobre la materia, pero tampoco hay mucho en el país, de la determinación judicial de la pena. Y aquí es donde hay que comunicar a los juristas nacionales, a los interesados. He leído algunas cosas que se han hecho con muy buena voluntad, pero con bastante desorden o poca consistencia teórica. Aquí donde debo de invocar algo que permanentemente me inculcaron a mí cuando recién comenzaba en esta tarea de la docencia universitaria o de la actividad en la investigación en derecho penal. Uno no puede trabajar con cualquier soporte teórico. Esto es muy importante. Si uno construye dogmática, esa dogmática solo puede hacerse sobre la base de la reflexión de la norma que vamos a analizar. Esto es muy importante, reitero, porque cuando nosotros optamos por lo que ya existe, que es muy fácil, y hay mucha, a veces en el intelectual dedicado al derecho penal, mucha predisposición a ello, a más bien tomar lo que otro ha hecho y adaptarlo, a veces con calzador, a las normas nacionales. Y esto es lo que viene ocurriendo. Entonces yo veo gente que trata de entender esta normatividad citando autores españoles, trabajando con literatura colombiana, incluso lo más arriesgado con literatura alemana, pero no se han percatado que en estos tres países los sistemas existentes de determinación judicial de la pena son muy diferentes a los. Si hay alguna similitud con uno de estos tres, quizás la más cercana sería con los colombianos, pero más estuvo cerca de los colombianos la propuesta que hizo el anteproyecto 2004 de revisión del Código Penal. Entonces, hay muchas cosas pues que explorar y que construir en línea dogmática. De allí que avancemos, por favor. Yo tengo el... De allí que mi sumario se presenta como complejo, de hecho vamos a trabajarlo muy puntualmente. Tiene una primera parte que es fundamentalmente dogmática. Todo esto, no veremos todo, sino lo más esencial, hasta aquí cuando menos, son conceptos dogmáticos. Y que no hay otra alternativa que manejarlos, internalizarlos, yo diría que hasta memorizarlos para poder aplicarlos debidamente. Nosotros, por ejemplo, nos hemos acostumbrado durante toda la vigencia del Código Penal del 91, incluso antes de ella, a decir, por ejemplo, que la tentativa es una atenuante, a decir que la complicidad secundaria es otra atenuante, que la confesión sincera también atenúa la pena, que las eximentes imperfectas producen atenuantes. El problema es que de cara al nuevo modelo, ninguna de esas disposiciones que he mencionado son atenuantes. Nunca lo fueron, además. Pero ya era un arraigo total el tenerlas por tales, aunque no lo fueran, que lo que se hizo, y uno de mis primeros trabajos, en esta materia, pues tuvo que seguir, digamos, la corriente al statu quo. Algo similar a lo que hizo mi maestro, el profesor Hurtado, con el Manual de Derecho Penal, que publicó el año 78. Hurtado publica en la primera edición del Manual de Derecho Penal, en la última tengo el honor de acompañarlo, y en esa primera versión, yo estaba en segundo año de Derecho cuando se publica, mi pregunta inmediata fue: maestro, ¿y qué pasó? ¿Por qué tenemos el esquema causalista y no entramos al finalismo o a la diferenciación de la estructura según el modelo finalista? Su respuesta fue muy directa y clara. ¿Y tú crees que aquí van a asimilar esa línea de conceptos de manera inmediata? Si hacemos eso, lo único que vamos a generar es un conflicto hermenéutico, una praxis jurisprudencial dudosa. Así que mejor vayamos piano a piano hasta que llegue el momento de hacerlo.
como ahora lo pueden ustedes observar en la 4ª edición del Manual de Derecho Penal. Pues bien, eso es así. En aquel entonces, el que a todo le llamaran atenuante, sin tener ninguna regla ni literatura que así lo avalara, era ya una especie de criterio afirmado. Hoy no podemos hacer eso. Y no podemos hacerlo porque este modelo exige necesariamente una configuración de oportunidad, de efecto y de consecuencias que no pueden ser soslayadas o no pueden ser intercambiadas, menos crearse una identidad, ¿no? Entonces veremos que lo que siempre entendíamos era una atenuante, la tentativa o la complicidad secundaria, son otra cosa y operan en otro momento y tienen otra eficacia que las circunstancias tienen igualmente de manera distinta. E igualmente, el caso de la confesión sincera no es un atenuante. Y si no es un atenuante, no puede tener los efectos del atenuante, ni puede operar cuando operan las atenuantes, ni puede ubicarse en el contexto dogmático de las atenuantes. Esa es la, llamemos, cuota de sacrificio que nos exige el nuevo sistema. Pero el premio, ténganlo por seguro, y lo veremos de aquí a algunos años, será el que la pena habrá dejado de ser esa incógnita, ese resultado impredecible, esa fuente de crítica para los operadores de justicia, y que por el contrario, la población se sentirá respaldada en ese modelo y encontrará en la aplicación debida de sus jueces la justicia penal que espera. Pues bien, entonces, dicho esto, vamos a entrar a la primera parte, que, como reitero, tiene que ver con esta nueva dogmática, que la tendrán, como dicen los editores de Blanco y Negro, en muy breve a través de un trabajo. Comenzaremos desarrollando estos conceptos operativos, no pocos, pero muy importantes de precisar, y con el más general de todo. Ya en este mismo auditorio he hablado en más de una ocasión sobre esta materia. Ahora me toca entonces precisar nuevamente lo que es la determinación judicial de la pena. Y al respecto podemos comenzar señalando que la determinación judicial de la pena es un procedimiento, es decir, es una ruta, es una vía, es una secuencia, es un camino, una continuación de etapas que debemos practicar. Pero además ese procedimiento es un procedimiento que es, por un lado, técnico. Y cuando decimos que es técnico, hacemos alusión a que demanda un marco de reglas que van a imponerle una orientación, una secuencia y una eficacia determinada. Es un procedimiento arreglado. No es consecuencia de la improvisación, no es consecuencia de la perspectiva particular de cada cual, sino por el contrario, viene predefinido desde la ley. Pero además de ser un procedimiento técnico, es también un procedimiento valorativo. Y decimos que es valorativo porque él mismo demanda la emisión de juicios de valor sobre componentes fácticos, sobre situaciones históricas que deben de ser objeto de una valoración determinada. Entonces tenemos un procedimiento técnico, valorativo, que tiene como actor exclusivo y en principio excluyente al órgano jurisdiccional. Y esto por una razón muy sencilla. Las penas, a pesar de las diferencias que se han ido construyendo en la identificación de su función, siempre ha sido
Incluso en las escuelas contemporáneas, lo mismo, un mal, algo perjudicial, que el Estado aplica al autor o partícipe de un delito, que pueda tener funciones preventivas, generales, especiales, positivas, negativas, eso es otra cosa. Funciones no hay que confundir con lo que es la pena en sí misma. La pena siempre es la privación o restricción de bienes jurídicos. Es negativa. Es por ello que la Constitución otorga esa facultad de ejercicio del bien puniente a un órgano estatal, en concreto. Y ese órgano estatal no es otro que el juez. El juez es el único entonces que puede afectar derechos fundamentales, amparado en la aplicación de sanciones y bajo los presupuestos que la ley regula. Es por ello que la determinación se llama así, judicial de la pena, en tanto que su actor fundamental es el juez penal. Pero yo sostengo una ampliación y digo, no solo el juez penal va a servirse o va a desarrollar el procedimiento de determinación judicial de la pena, ya que de manera indirecta o implícita hay otros actores del proceso penal, de la interacción que al su interior se produce, que también requieren aplicar la determinación judicial de la pena. El fiscal, por ejemplo, en nuestro país, no solo desarrolla una pretensión dirigida a solicitar se declare culpable al autor o partícipe de un hecho punible, sino que acompaña esa pretensión una pretensión punitiva, esto es, demanda, exige, solicita, requiere la imposición de una pena para ese autor o partícipe del hecho punible. ¿Y cómo va a construir esa pretensión el fiscal? Por su experiencia, a ojo de buen cubero, por los factores de mayor o menor empatía que le produce el caso o las personas imputadas. No, tiene que hacerlo también con consistencia técnica. Entonces, este procedimiento de determinación judicial de la pena se traslada también al espacio del fiscal para que éste construya esa pretensión de manera sólida, de manera que responda a los componentes del caso. Pero también interesa el procedimiento al abogado defensor, porque el abogado defensor tiene en primer lugar que hacer la resistencia a esa pretensión punitiva, y solo podrá hacerlo en la medida en que domine, en que conozca la operatividad, secuencia, reglas que permite construir esa pretensión punitiva que el fiscal sustenta, o en su caso poder hacer la crítica, poder plantear el agravio a la decisión judicial que impuso una pena en una determinada entidad cualitativa o cuantitativa. Y eso no lo podrá hacer si es que no está familiarizado con el modelo. Los errores del órgano jurisdiccional, sus excesos, solo podrán ser identificados a partir de un conocimiento pleno del procedimiento que se debió seguir. Entonces, la determinación judicial de la pena es un procedimiento que involucra a los testigos. De hecho, el responsable fundamental es el juez, pero por la naturaleza de nuestro procedimiento alcanza también utilidad en la función del fiscal, en la función del abogado defensor. Procedimiento técnico valorativo que realiza el órgano jurisdiccional, ¿pero para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, la determinación judicial de la pena es eso, un procedimiento técnico valorativo que ejecuta el juez para tomar decisiones. Para tomar decisiones en función a las consecuencias jurídicas que corresponderá aplicar al autor o partícipe del delito, a las penas que deberá imponer. Este procedimiento le va a señalar
de modo cualitativo, de modo cuantitativo, e incluso en algún contexto hasta ejecutivo, cuál es la pena aplicable, cuál es la extensión que ésta debe tener, y en su caso, si la misma, por ejemplo, debe ser impuesta con carácter efectivo o debe generarse una suspensión en su ejecución. Pero al margen de todas estas características que ya nos muestran la utilidad importante del procedimiento, lo que aporta de cara a la sociedad, de cara al control social sobre el jus puniendi, es la exigencia, pero a su vez la posibilidad que brinda a la motivación, a la justificación del resultado punitivo, a la argumentación. Fíjense ustedes, en el anterior modelo, que hasta ahora lo siguen usando, la desinformación constante llevaba a que siempre se diga más o menos lo mismo, y se aplica una pena conforme al artículo 45 y 46. Solamente esa referencia ya mostraba que el que la afirmaba no tenía claro qué es lo que estaba haciendo, por una sencilla razón, porque ni el artículo 45 ni el artículo 46 determinan. El artículo 45 son reglas de fundamentación, que es ideología, que son políticas de gestión de casos, que son para situaciones límite, no ordinarias, y el artículo 46 lo único que hacía era plantearnos un listado de indicadores, que si bien eran circunstancias, no podíamos nosotros identificar qué efecto iban a producir. Es decir, eran circunstancias agravantes o eran circunstancias atenuantes. Cómo operaban unas y otras. Nada de eso estaba definido en la ley. Salvo los iniciados, etc., podían desarrollar a partir de ello una línea de conexión. Pero el común de los operadores no se caracterizó por ello, sino más bien por hacer esa simple cita y entender que con esto toda pena estaba justificada, y bien justificada. En realidad ese mensaje hacia la sociedad era nulo. No le decía absolutamente nada. Mostraba más bien una soberbia en el manejo del poder de las decisiones, más que una comunicación de justicia. Ese era el problema. Es por ello que este procedimiento debe llevarnos a esa justificación. Tiene que permitirnos explicar no solo los pasos seguidos, no solo los resultados obtenidos, sino a su vez la consistencia de esos resultados obtenidos. Y no solo para las partes en el proceso, sino también para la sociedad, por un lado, para el superior, por otro. En definitiva, la llave de comunicación de la justicia reflejada en una pena está en la argumentación. Y la argumentación solo es posible si seguimos pie de letra este procedimiento, el cual tiene diferentes denominaciones, lo más tradicionales: determinación judicial de la pena o individualización judicial de la pena. El más sofisticado que existe en algunas legislaciones centroamericanas es la métrica penal. Y si hablamos que la determinación judicial de la pena es un procedimiento, y hemos mencionado que un procedimiento es una secuencia de etapas, ¿cuáles son las etapas que comprende el procedimiento de determinación judicial de la pena? Conforme a la legislación vigente, esto es, al artículo 45A, incorporado por la ley 30.076, la determinación judicial de la pena en el modelo nacional tiene, como también en muchos otros sistemas regionales y europeos, dos etapas esenciales. La primera etapa es la que se conoce como la identificación de la pena básica, y la segunda etapa, la que se denomina individualización de la pena concreta. Y si ustedes estas dos etapas
las comparan con ese acuerdo plenario del año 2008 o con el contenido actual del artículo 45A, las van a encontrar con esos mismos nombres, con esa misma denominación. Cada una de estas etapas, además, va conectada a un principio rector, esto es, a una política de orientación. Permite la realización de esa política. La primera etapa, la identificación de la pena básica, está conectada con el principio de legalidad. El principio de legalidad no es solo no hay delitos, también es no hay penas, sí ley que las identifique previamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando comenzamos en una sentencia la etapa correspondiente a la determinación judicial de la pena es establecer en nuestro primer considerando esa comunicación de que estamos aplicando la posibilidad legal, la posibilidad punitiva legal, que no estamos inventando una opción punitiva, que la pena viene definida desde la ley y previo incluso al delito cometido que hemos juzgado y a cuyo juez hemos declarado culpable. Esto es muy importante. El primer considerando siempre tiene que ser una declaración, una comunicación social. Si se trata de un homicidio, siempre uso este ejemplo, pues hay que decirle en ese primer considerando a la población en pleno que al autor culpable de ese homicidio, la ley otorga al juez la facultad de aplicarle una pena privativa de libertad entre 6 y 20 años. ¿Cuándo hemos hecho esto en una sentencia? ¿Cuándo hemos hecho esto en una acusación fiscal? Nunca. Siempre hemos dicho que la población sabe cuáles son las penas. Pensamos que la población sabe cuáles son las penas. Si la población no conoce esa autoridad limitada que tenemos para decidir sanciones, obviamente nunca va a entender si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Si cumplimos con operativizar el ius puniendi en los términos prefijados por la ley, por el Código Penal, o si por el contrario fue decisión nuestra. Porque lo cierto es que una vez que nosotros le digamos a la población que a este autor del homicidio la ley da facultad al juez para aplicarle una pena entre 6 y 20 años, ya nunca le podemos poner ni menos de 6 ni más de 10. Al menos dentro del procedimiento de determinación de la pena. Oiga, señor, pero si es una tentativa, oiga, señor, pero si es confesión sincera, cuidado. Por eso les digo, esas no son circunstancias. Nada tiene que ver con la determinación de la pena. Tienen un espacio diferente de desarrollo normativo. A una se le llama, lo adelanto para luego caracterizarlo, causales de disminución o incremento de punibilidad, la tentativa, la complicidad secundaria, y las otras, la confesión sincera, la terminación anticipada, son conocidas como reglas de reducción por modificación procesal. No son circunstancias. Y solo, como veremos luego, las circunstancias operan, se aplican en los procedimientos de determinación de la ley. Efectivamente, la segunda etapa, porque esta lo que va a hacer es permitirnos identificar la pena básica. ¿Qué cosa es la pena básica? Sencillamente el espacio de punibilidad que corresponde desde la ley para el delito cometido por el condenado. Un juez no puede iniciar un procedimiento de determinación de la pena sin esa precisión. Este es el punto inicial. Entonces, lo primero que hay que decir es que al homicida se le puede aplicar una pena entre 6 y 20 años, porque eso es lo que autoriza la ley. El segundo momento, una vez definido ese espacio de punibilidad, implica moverse dentro de él, llegar a la denominada pena concreta, es decir, desarrollar un procedimiento ahora orientado a la individualización de la pena concreta. La pena concreta es la que va a aparecer en la sentencia condenatoria, la pena judicial, la pena que deberá cumplir el condenado.
esa pena concreta, esa pena judicial, se orienta por otro principio de doctrina. ¿Cuál es el principio de pena justa? ¿Y qué enuncia el principio de pena justa? De que la pena concreta, la pena del caso, la pena justa, es aquella que reproduce las circunstancias concurrentes en el caso. Refleja esa concurrencia, esa presencia de circunstancias. La circunstancia cobra entonces en la determinación judicial de la pena un rol dinámico, trascendente, definitivo, determinante del resultado punitivo. La segunda etapa no es otra cosa pues que buscar circunstancias. Esta es la parte valorativa. El juez se mete al caso, se sumerge en él y empieza a rastrear, a identificar la presencia de circunstancias. ¿Qué circunstancias? Ese es otro de los aportes importantes del nuevo modelo. Ya no estamos en la penumbra o en el puede ser del anterior artículo 46. Hoy, en el artículo 46, vamos a encontrar identificadas con nombre y apellido, con caracterización particularizada, 8 circunstancias atenuantes y 13 circunstancias agravantes. Y no hay más, esas y no más. El juez lo único que tiene que hacer es entrar en el caso. Entrar en el caso, examinar la situación fáctica ligada al suceso histórico, a los actores del mismo, a las consecuencias por este producidas, etcétera, etcétera, y luego proyectarlas hacia esos catálogos y darles un significado, que incluso hoy es hasta no numérico. Ahora bien, si el rol protagónico dentro de la determinación judicial de la pena corresponde a las circunstancias, ¿qué son las circunstancias? Siempre digo que las circunstancias deben de ser identificadas como indicadores. Indicadores que identifican componentes de la realidad, de proyección objetiva o subjetiva, que tienen que ver con los medios empleados, que tienen que ver con los móviles, que tienen que ver con el lugar donde se produjo el hecho, que tienen que ver con las calidades de las personas que participaron en él, etcétera, etcétera. Ustedes lo tienen allí identificado en ese artículo 46 actual. En ese artículo 46 actual tienen esos indicadores. Y además tienen ya una valoración de los mismos. O son atenuantes o son agravantes. Ya no queda como una incógnita desde la ley o como una posibilidad que el juez debe llenar, sino que le viene ya predefinido. Eso tiene una consistencia entonces más sólida y más predecible del resultado, de la posibilidad de moverse dentro de ese espacio de la pena básica o espacio de punición. Ya que las circunstancias tienen la siguiente operatividad, proyectan un valor que representa una mayor o menor desvaloración de la conducta realizada o antipublicidad, o proyecta una mayor o menor intensidad en el reproche que se hace al autor, o culpabilidad. Porque la mayor desvaloración de la conducta, la mayor intensidad en el reproche al autor, va a producir una mayor punibilidad. Y la mayor punibilidad se va a traducir finalmente en una mayor pena. De modo que cuando nosotros tenemos agravantes y nuestro espacio de punición es de 6 a 20,
nuestro movimiento por la presencia de esas agravantes se va a proyectar hacia los delitos. Por el contrario, cuando tenemos atenuantes, nuestra punibilidad por el hecho de existir una menor desvaloración de la conducta, una menor intensidad en el reproche al autor, va a ser también menor punibilidad. Y menor punibilidad o posibilidad de sanción, punibilidad equivale a posibilidad de sanción, tengan eso ya grabado, será igualmente menor. Es decir, la presencia de atenuantes va a trasladar la posibilidad de la pena concreta hacia el extremo menor. Ojo, es común en la realidad de los casos la presencia dual de circunstancias, lo que en teoría llamamos una concurrencia de circunstancias heterogéneas, porque puede haber también homogéneas. Hablamos de concurrencia de circunstancias homogéneas cuando todas las circunstancias son de la misma naturaleza. Entonces, todas son atenuantes, todas son agravantes. En cambio, cuando hablamos de concurrencia de circunstancias heterogéneas, estamos hablando de circunstancias que pueden ser agravantes y atenuantes concurrentes. Cuando eso pasa, cuando eso ocurre, y ocurre mucho, la teoría, y particularmente la legislación nacional, identifica como regla de tratamiento la compensación de efectos, no la anulación de efectos. Yo he leído algunas cosas que han escrito algunos que, siguiendo a los españoles, plantean la anulación. No, eso es en España. España tiene otro sistema, no es el nuestro. Entonces, no hay anulación, hay compensación. Es más cercano al modelo italiano. Ya desde Alcolicei se hablaba de esto. Entonces, cuando hay agravantes y atenuantes, vamos a compensar efectos agravantes con efectos atenuantes. De allí que la configuración de la punibilidad o de la posibilidad de punición se va a concentrar hacia un espacio intermedio, que no es el de la penalidad menor ni de la penalidad mayor, sino de una penalidad intermedia. Ojo, ¿dónde he escuchado o dónde he visto algo de esto? Pues en el artículo 45A. Así que lo que se da en llamar el sistema de los tercios, yo prefiero hablar de espacios de punición interna, tiene que ver con esto. Está conectado con ello, con esa operatividad de las circunstancias. Entonces, las circunstancias son aquellas pues, que permiten la individualización cuantitativa de la pena concreta, que el juez pueda moverse en el espacio configurado por la pena básica. Sin embargo, hay diferentes clases de circunstancias. No todas las circunstancias, por ejemplo, pueden ser aplicadas en el sistema que se ha dado en llamar de tercios, esto es en el nuevo marco de construcción definido en el artículo 45A. Vamos a ver que ese solo funciona con las circunstancias, con una determinada clase de circunstancias. Entonces, mi continuación en línea de desarrollo de estos conceptos dogmáticos me lleva a la necesidad de hablar de estos distintos modelos o clases de circunstancias. Y me podría pasar toda la noche haciendo eso, hay miles de posibilidades. Pero ¿para qué nos interesa eso? Eso está bien para darle más páginas a mi libro, pero no a lo que a ustedes importa. Y en ese contexto, lo que me interesa fundamentalmente es presentarles aquellas que van a usar, aquellas que de cara a la normatividad vigente el juez debe aplicar, debe operativizar, debe llevar a los casos concretos. Y solamente son tres. Primero tenemos, y son las más importantes en línea práctica o operativa, son, si se quiere, el timón de la bicicleta. Tenemos las circunstancias atenuantes y agravantes en ley. Más allá de desarrollar un concepto sobre ellas, me interesa más bien que las identifique sobre la base de tres componentes que les son propios. Primero, las circunstancias genéricas solo están en la parte general.
No van a encontrar circunstancias genéricas fuera de la parte general. Segunda línea de ubicación, no solo la parte general, más preciso aún, en el artículo 46. Esas son las únicas circunstancias genéricas. Las que en el inciso primero del artículo 46 son las atenuantes y las que en el inciso segundo son las agravadas. Porque esa afín cualidad de ser agravantes o atenuantes se va a reproducir en todas las distintas clasificaciones. Pero la diferenciación está aquí, en primer lugar, en que son circunstancias genéricas, atenuantes o agravantes. Están en la parte general. Segunda característica. Pueden ser aplicadas para la determinación de la pena de cualquier delito. Ojo, cualquier delito, siempre que este delito no tenga sus propias circunstancias o circunstancias específicas. ¿Está claro? Pues, en la parte especial, y aquí muy importante, mis amigos, ustedes van a encontrar tres tipos de normas. Primero van a encontrar tipos penales, cuya función es otra que criminalizar conductas, crear e identificar delitos. El artículo 106 tipifica, criminaliza el homicidio. Y lo que estos tipos penales hacen no es otra cosa que decirnos qué cosa es el comportamiento criminalizado, en qué consiste. Por ende, el artículo 106 del Código Penal nos dice que el homicidio simplemente es matar a otro, y punto. Luego van a encontrar un segundo tipo de normas, que más bien son catálogos que registran un listado de circunstancias, lo que llamamos en teoría los catálogos circunstanciales. Esos catálogos circunstanciales los van a encontrar en determinados delitos, porque van a operar con esos delitos. Ese es el caso del artículo 189, que reúne circunstancias propias del delito de odio. Entonces, estas circunstancias genéricas, decíamos, son pues aquellas que sirven para actuar con esos delitos como el homicidio, con esos tipos penales. Porque los otros no, los otros tienen sus propias circunstancias. Y para que no se queden con la duda o con la curiosidad, ¿cuál es el tercer tipo de norma? El tercer tipo de normas lo constituyen los llamados tipos derivados. Otro siguiente español es los subtipos. No hay subtipos en nuestro país. No es igual al sistema español. Entonces, los tipos derivados, ¿cuáles son? Los tipos derivados solamente los tenemos en el homicidio. Esto es en el sistema de delitos de homicidio. Y curiosamente, los tipos derivados aparecen como consecuencia de una integración de un tipo penal con una circunstancia que tiene una denominación muy curiosa y muy propia: elemento típico accidental. Por ejemplo, el parricidio. El parricidio es un tipo derivado calificado de homicidio. ¿Y por qué decimos que es eso? Porque, en primer lugar, los tipos derivados siempre tienen que reproducir la conducta del tipo básico. Ustedes en el parricidio lo que van a encontrar justamente es eso: el que mata. Lo que va a cambiar es que ya no es otro, sino es el ascendiente, descendiente o con. Entonces, hay una circunstancia, en este caso vinculada al parentesco, vinculada al vínculo o relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que se conecta
con la realización de la conducta típica y da un nuevo delito o un tipo penal derivado de homicidio. De allí, señores, cuidado con decir se ha cometido un robo agravado, porque en el Perú no hay robos agravados, señores. Lo que ustedes ven en el artículo 189 es un robo agravado, es un listado de circunstancias. Circunstancias que por sí mismas no son nada. Pueden haber delitos sin circunstancias, pero nunca pueden haber circunstancias sin delito. Por tanto, lo que debemos decir es que en el Perú lo que hay es robos con circunstancias agravadas. Eso es otra cosa. No es un juego de palabras ni una cantinflada, como diría alguien, no. Es una definición dogmática. Por eso es que y lo voy a demostrar, en el artículo 189 no se define el robo. Si se definiera el robo, sí tendríamos un robo agravado. Mejor dicho, un robo, o sea, un tipo derivado de robo, calificado o agravado. Pero no es así. El legislador se limita a señalar cuando el robo sea cometido de tal forma. Por ende, el robo, el tipo penal del robo, está en el artículo 181. Tengo robo con agravado. Es diferente. Lo mismo ocurre con el tráfico de drogas. No hay tráfico de drogas agravado. Hay tráfico de drogas con agravantes o con atenuantes. Por tanto, ni microtráfico ni tráfico de drogas agravados son expresiones apropiadas. Hay que eliminarlas de la práctica. Muy bien. Pero hay un detalle ya operativo. Están en la parte general, solo operan con delitos que no tienen circunstancias específicas, con todos los delitos que no tienen circunstancias específicas, pero ¿cómo opera? Justamente la función de las circunstancias genéricas es la individualización de la pena concreta en el espacio de punición o pena básica. Solo estas circunstancias son las que permiten construir la pena concreta. Oiga, señores, ¿qué pasa si hay una tentativa o si hay una complicidad secundaria? A eso no es determinación de la pena, eso tiene otro nombre y tiene otro procedimiento. Y no lo puedo buscar. De hecho, su función ya la conocen, ¿no? Si son atenuantes, pues obviamente proyectan hacia el extremo mínimo de la pena básica. Si son agravantes, van hacia el extremo máximo de la pena básica. Y si son circunstancias genéricas, si hay concurrencia de circunstancias genéricas, pues nos van a llevar hacia el extremo intermedio. Importante, lo volvemos a señalar aquí, cuidado. No pueden concurrir con otra clase de circunstancias. Las circunstancias solo concurren entre las que corresponden a una misma naturaleza. Circunstancias genéricas con circunstancias genéricas. No puedo hacer concurrir circunstancias genéricas con circunstancias específicas, ni mucho menos con la tentativa o la confesión sincera, porque eso no son circunstancias. Tienen otra denominación que ya les expliqué, luego les voy a señalar cómo funciona. Y si ustedes la mezclan, no les va a resultar absolutamente nada, va a ser un enredo. Entonces tienen que desarrollar la operatividad según su uso. Muy bien, estas son la primera clase de circunstancias, esa es su operatividad, son las más importantes. ¿Por qué? Son las que están en el artículo 46. ¿Por qué? Porque nos van a permitir decidir la pena, por ejemplo, en este caso del homicidio. Podré moverme entre 6 a 20, según tenga circunstancias de uno u otro sentido, estaré más cerca de los 6, más cerca de los 20, o en un espacio interno. El segundo tipo de circunstancias son las circunstancias que llamamos específicas, y de las cuales algo ya hemos dicho. Ya casi es una especie de verdad de perogrullo, ¿no? Si las
genéricas están en la parte general, pues las específicas no pueden estar en la parte general, ¿no? Tienen que estar en la parte especial. Solo van a encontrar circunstancias específicas en la parte especial o en las leyes que llamamos de derecho penal complementario, derecho penal accesorio, que definen delitos como el lavado de activos. El lavado de activos, que está previsto en el decreto legislativo 1106, tiene en el artículo 4 su catálogo de circunstancias. Las circunstancias específicas, recuerde, solo funcionan con determinados delitos. No todos los delitos tienen sus circunstancias específicas. El que usted hurte en casa habitada tiene un significado trascendente. Pero si usted mata a alguien en casa habitada, no. ¿Claro? Bien. Ahora, ¿cómo funciona? Están en la parte especial, se conectan con delitos específicos, pero ¿cómo funciona? Aquí me interesa. Cada catálogo de circunstancias específicas está unido siempre a un estándar de penalidad. Por ejemplo, en el delito de robo, que tiene hasta 3 bloques de circunstancias. Cuando hay más de un bloque hablamos de grados o niveles. Siempre el nivel de mayor grado está unido a un estándar de penalidad mayor. En el primer nivel, esto es en el supuesto que corresponde al primer bloque de circunstancias agravantes del artículo 189, circunstancias agravantes del robo, el estándar punitivo es de 12 a 20 años. Es decir, la pena aplicable ante la presencia de esas circunstancias tiene un estándar o un espacio de punibilidad propio, entre 12 y 20 años. ¿Cómo funcionan entonces las circunstancias, en este caso agravantes específicas? Pues poniéndose en ese espacio. Cada circunstancia agravante tiene un valor cuantitativo que responde a una porción, a un marco porcentual de la progresión total que tiene. Entre 12 y 20 tenemos 8 años, ¿no es cierto? Muy bien. Ese bloque puedo yo operativizarlo de manera que yo lo compatibilizo con esos 8 años. De manera que, por ejemplo, si son 8 agravantes, cada agravante va a tener un año. Entonces comienzo mi trabajo con las circunstancias concurrentes, desde el límite inicial, subiendo en esa progresión. Más agravantes, voy subiendo, hasta completar los 12 años. ¿Cuándo tendré 12 años? Cuando tenga todas las agravantes previstas en esta carta. ¿Perdón? 20. De 12 a 20. O sea, cuando tenga todas las circunstancias previstas en esta carta. Menos circunstancias, menos cerca de los 20. Cuantitativamente puedo llegar a hacer una precisión. Este sistema también tiene otro componente, quizás a muchos no nos guste, pero es así. Tiene un componente aritmético. Entonces, tenemos que volver a recordar operaciones aritméticas, pero son sencillas, son cosas que hasta los abogados podemos hacer. Es importante. Y ahí está, mis amigos, el desarrollo de la pena justa. Ahí está la posibilidad de control. La pena ya no es invención del juez. La pena ya no es acto de soberbia o ambigüedad o discriminación. Es un acto justo. Está graduando la pena en función a la realidad del caso. Está materializando el principio de pena justa. No, que ya el juez no tiene libertad. Lamentablemente la perdió, pues. Tuvo cerca de 90 años para ser justo, no lo fue. Perdió esa oportunidad.
Ahora tiene que ir demostrando poco a poco que se le puede dejar nuevamente en ese espacio ampuloso que teníamos antes, donde todo era posible y nada era explicable. Ahora no. Ahora, cada paso que dan, en cada movimiento, en cada circunstancia, debe ser justificado en la sentencia. Y recuerden que el legislador obliga a la motivación del resultado punitivo. De manera que mañana más tarde no se sorprenda si en sede constitucional se discute la aplicación de una sanción. Bueno, entonces, lo mismo va a ocurrir cuando se trate de circunstancias atenuantes específicas. Cuando se trate de circunstancias atenuantes específicas, que también van a estar acompañadas de su espacio de punición propio, lo que vamos a hacer es actuar al revés. Si con las agravantes vamos desde el mínimo hacia el máximo, con las atenuantes vamos del máximo hacia el mínimo. Igualmente, el número de atenuantes va a tener un valor. Cuando yo tenga todas las atenuantes, tendré la pena mínima. Si no, tendré desde el máximo y de baja. Más atenuante, más cerca de mí. Cuidado. Yo les he dicho que en la parte especial hay catálogos circunstanciales y generalmente están a un lado el tipo penal, como el artículo 188 del robo, y al otro lado, en el artículo 189, las circunstancias agravadas. Pero cuidado, esa es la regla. Y como sabe el viejo axioma, siempre hay una excepción que confirma la regla. Las excepciones es técnica legislativa, esto no tiene mayor problemática, técnica legislativa, forma de hacer la ley. Hay algunos casos donde el legislador, en un solo artículo, ha hecho las dos cosas. Primero ha descrito el delito y luego ha construido las circunstancias agravantes específicas. Ejemplo, el delito de secuestro, artículo 152. Ejemplo, el delito de feminicidio, artículo 108. B, 108. Bien, entonces, primeramente aparece el delito, el que priva a otro de su libertad será reprimido con pena tal. La pena será tanto cuando se trate de funcionarios, se trate de diplomáticos. Ahí están juntos en un solo artículo, o sea, un poco de ahorro de espacio en el código. Pero puede ser de esa manera o de la otra, como he mencionado, es decir, delito por un lado y catálogo por otro. Esta me gusta más esta vez. Bien. Nuevamente, mis amigos, pueden haber concurrencia de circunstancias agravantes específicas, entre circunstancias específicas, nunca con circunstancias generales. Moraleja. Cuando yo tengo circunstancias específicas, ya no uso el 46. Para nada. Oiga, ¿y por qué? ¿No recuerda eso de que frente a la concurrencia de lo general y de lo específico prima lo específico? Porque lo específico tiene lo general y algo más, siempre. Y eso es lo que ha llevado a que existan estos catálogos. Ahora, aquí debo hacer mención a un detalle. Y es el siguiente. Hay determinados delitos, caso del robo, caso del hurto, caso del tráfico de drogas, cuyos catálogos de circunstancias agravantes, sobre todo, se han construido en bloques. Por ejemplo, el catálogo de circunstancias agravantes del robo del artículo 189 tiene 3 bloques. Técnicamente le llamamos niveles o grados. El primer bloque, entre 12 y 20, y tiene un número de circunstancias. Luego viene un segundo bloque, entre 20 y 30, ¿parece? Entre 30, y es otro bloque de circunstancias. Y finalmente viene uno más pequeñito, donde la penalidad es cadena perpetua. ¿Qué pasa cuando en un caso se presentan circunstancias
de más de un nivel y que por ende están conectadas con más de un estándar de pena. Bueno, eso ocurría a menudo. Y nosotros, desde la Corte Suprema, observábamos cómo los